Bienvenidas y bienvenidos todos a esta presentación que realizaré en el marco del 18º Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en Humanidades y que he titulado En nombre de la integralidad y el buen vivir, genealogía de los departamentos de consejería estudiantil en Ecuador. Mi nombre es Diego Palacios Díaz, soy investigador del Centro de Investigación en Ciencias Humanas y la Educación de la Universidad Tecnológica Indoamérica en el Ecuador. Agradezco especialmente al comité organizador de este congreso por los importantes esfuerzos que han realizado para que este se lleve a cabo de forma virtual en el contexto de pandemia y deseo que todos y cada uno de ustedes se encuentre en buen estado de salud y en las mejores condiciones para afrontar los diversos problemas que se han suscitado con esta pandemia. Dicho eso, les presento lo que va a ser la estructura general de mi presentación, donde ofreceré una breve introducción, los principales elementos de mi marco metodológico, los principales hallazgos que encontré y las conclusiones, ciertamente. Y me gustaría partir con una reflexión que realizó Alexander von Humboldt en 1802 en medio de sus expediciones vulcanológicas por el Ecuador. Él describía al pueblo ecuatoriano de la siguiente manera: los ecuatorianos son seres raros y únicos. Duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste. Esta singularidad idiosincrática del pueblo ecuatoriano también se traduce en algunas singularidades de política educativa. Enmarco esta reflexión en el contexto de tendencias globales, locales de neoliberalización, que particularmente para el caso de la educación en Latinoamérica han generado un efecto importante en nuestro territorio, y es que somos el continente con mayor tasa de privatización educativa en el mundo. Este es un asunto económico-político de relevancia, pues ordena los procesos y las prácticas de una forma singular, y en el caso del Ecuador se manifiestan algunas fuerzas contradictorias. En las últimas 2 décadas, Ecuador ha sido el país que más fuertemente ha invertido en educación. De hecho, invierte el 5,3% de su Producto Interno Bruto en educación, siendo uno de los más altos de la región, pero también es el país que avanza más progresivamente hacia la privatización, donde muchos de sus estudiantes de primaria y secundaria se matriculan preferentemente en instituciones de carácter privado. Esto es importante no solo desde una perspectiva económico-política, sino también desde una perspectiva ideológico-cultural, por los distintos proyectos de sociedad que se promueven desde estos proveedores del derecho a la educación, digamos en un sentido amplio. Pero también asistimos actualmente a una tendencia global local de psicologización educativa, que se traduce específicamente en que cada vez más se aplican saberes y técnicas en la formulación del pensamiento educativo, y también aparecen cada vez más distintos profesionales del ámbito psicológico y social dentro de las instituciones educativas, dentro de las escuelas, lo que genera un efecto que necesitamos discutir en el pensamiento latinoamericano y global actual, y es que los problemas sociales se hacen ver como que fuesen problemas individuales. A la derecha de esta lámina yo presento una figura que es la organización geográfica del país, con su multiregionalidad. Tiene desde la izquierda la zona insular, la zona costa, la zona sierra y la zona amazónica. Y vemos que acá los niños y niñas y adolescentes en situación de pobreza se distribuyen de forma bastante estable, con la probabilidad de que si tú eres un niño, niña o adolescente de la Amazonía ecuatoriana o de la costa norte del Ecuador, tiene mayor probabilidad de estar en situación de pobreza. También en la sierra ecuatoriana hay muchas ciudades que los niños, la mayor parte de ellos, se encuentran en situación de pobreza, pero muchas veces el pensamiento educativo orienta que esto es un problema individual. Cuando el niño no rinde bien en la escuela, por ejemplo, se piensa que es un problema psicológico que tiene. No es un problema de la condición estructural de pobreza, que muchas veces les deja en desventaja educativa respecto de los capitales que pueden movilizar los estudiantes para lograr los propósitos académicos. Ese es uno de los efectos que genera la psicologización educativa.
Y se traduce este pensamiento teñido de saberes y técnicas de la psicología y de las ciencias del comportamiento en general en la creación de determinados dispositivos que podemos llamar psicosociales, dispositivos que se van a preocupar de orientar a los sujetos, de conducirlos en la vía correcta, definir las racionalidades de Estado, y también de imprimir sobre ellos una fuerte carga moral de lo que esperan las sociedades de los ciudadanos contemporáneos. En las últimas 2 décadas hemos asistido a una transición entre lo que fue llamado en algún momento los departamentos de orientación y bienestar estudiantil en el Ecuador y la emergencia de forma, digamos, oficial en el año 2016 de los departamentos de consejería estudiantil en el Ecuador. O sea, que hay una transición de los DODE, que fueron llamados, hacia los DESE. Buscaban cumplir ambos un cierto objetivo educativo, que era ofrecer soluciones psicológicas y sociales a los problemas educativos que manifestaban los estudiantes. Pero esta transición de DODE a DESE ha generado algunos efectos singulares que nosotros necesitamos analizar, ponerlos en contexto y captar en la historia el movimiento discontinuo que ha permitido que de un dispositivo se haya pasado a otro. Los DESE emergen oficialmente en el año 2016 con este libro que está acá a la izquierda, el modelo de funcionamiento de los departamentos de consejería estudiantil, que va a entregar algunas directrices generales para la implementación y el funcionamiento de estos dispositivos de política pública. En la figura 3 ustedes pueden observar una diversidad de enfoques que van a permitir orientar el funcionamiento de estos departamentos, por ejemplo, enfoque de derechos, género, bienestar, interculturalidad, intergeneracionalidad, inclusión educativa y pedagogía inclusiva. Son estos enfoques que van a enmarcar este dispositivo de política pública, pero también va a proponer que según el tamaño de la unidad educativa, según el tamaño de cada escuela, se asigne uno o más profesionales. Esto va a ser particularmente relevante porque es lo que va a permitir el acceso de cada escuela a distintas oportunidades y servicios de carácter psicológico y social que pueden ofrecer los profesionales contratados por el Estado ecuatoriano para mitigar, solucionar, mejorar determinados procesos y prácticas educativas. Además de ello, este manual de funcionamiento de los departamentos de consejería estudiantil ofrece algunos ejes de acción, partiendo por la promoción y la prevención de la salud en el contexto educativo, la detección de problemas psicológicos y sociales, su correspondiente intervención, las prácticas de derivación de estudiantes a la red de salud pública y el seguimiento de aquellos casos que no pueden ser tratados directamente en la escuela o que se quiere evaluar la efectividad de alguna intervención realizada. Todo esto está enmarcado en la lógica de la inclusión educativa. En este marco, yo me pregunto, para llevar a cabo esta investigación, ¿cuáles son los cambios en la racionalidad de gobierno que facilitaron la emergencia de estos dispositivos? ¿Qué cambios también se pueden observar en las estrategias y las tácticas educativas a partir de la emergencia de los DESE? ¿Cuáles son las subjetividades individuales y colectivas que se busca construir, además de determinadas formas de acción? ¿Y cuáles son los saberes y prácticas que se integran en la construcción científico-técnica de este dispositivo? Y desde una perspectiva genealógica también va a interesar cuáles son omitidos. Adelanto aquello de la perspectiva genealógica porque fue el enfoque metodológico que guió esta investigación. Para ello adherí a los principios desarrollados por Michel Foucault, particularmente en su curso Defender la sociedad, y escogí una perspectiva genealógica por un asunto epistemológico, porque permite quebrar con la visión lineal y continuista de la historia, también por un asunto metodológico, porque permite buscar saberes soterrados y permite examinar los quiebres entre los saberes oficiales y los saberes prácticos, y por un asunto político fundamentalmente, porque es un método de sospecha de la estabilidad del presente y también podríamos llamar de la bondad del presente. Es lo que me interesa también en esta triple integración de elementos epistemológicos, metodológicos y políticos.
sospechar respecto de esta estabilidad del presente. Para responder a este propósito, utilicé dos tipos de fuentes, que son las trazas históricas que nos dejan los textos de política pública, y también fue importante mixturar ello con la vitalidad que ofrecen las voces de los sectores educativos, en este caso policymakers. Construido este corpus textual, que está integrado por fuentes documentales y por fuentes testimoniales, construí una ruta analítica que permitiera examinar rupturas y discontinuidades, formas de definir problemas educativos y de abordarlos, y singulares relaciones de saber-poder. De forma más específica, en las siguientes figuras ustedes pueden ver las fuentes documentales y testimoniales que yo utilicé. Comencé rastreando desde la Ley de Educación del Ecuador en el año 1983, la Ley 127, y posteriormente me sumergí en aspectos constitucionales de la Constitución actual del país, promulgada en el año 2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el 2011, su respectivo reglamento, los acuerdos ministeriales realizados para construir los departamentos de consejería estudiantil, y naturalmente el texto fundamental de análisis fue el texto de modelo de funcionamiento de los departamentos de consejería estudiantil. Para cada uno de estos textos y estas fuentes documentales, ustedes pueden examinar acá el sentido que tuvo la indagación, por qué fueron incluidos dentro de este corpus. Adicionalmente, porque los textos nos dejan las trazas históricas, pero los testimonios nos permiten relevar la vitalidad de los procesos y las prácticas educativas, yo entrevisté a 3 policymakers que trabajaban en distintas unidades del Estado, particularmente en el Ministerio de Educación, en direcciones distritales que corresponden a los centros operativos de las ciudades más grandes, y también a algunas personas que tenían más experiencia en la coordinación de lo que fueron los dispositivos vestigio a los DES, es decir, los departamentos de orientación y bienestar estudiantil llamados DOE. También en esta figura ustedes pueden ver el sentido de la indagación de cada una de estas fuentes, tanto para las documentales como para las testimoniales. Con ello, tracé una ruta analítica que fue construida con preguntas orientadoras y con algunas tácticas de análisis. Respecto de las tácticas de análisis, las preguntas están ahí detalladas, fui buscando, como les mencioné previamente, continuidades y regularidades, apostando por la búsqueda específica de la discontinuidad y la singularidad, que es lo que interesa desde una perspectiva genealógica. Profundicé las rupturas en los azares y en las meticulosidades de los comienzos, cómo se nos presentan los acontecimientos, suele ser bastante aleatorio, aunque después adquiere su racionalidad. Por la misma razón mixturé una lógica arqueológica, analizando los discursos locales, y eso naturalmente lo adicioné a una perspectiva genealógica donde fui buscando la lucha existente entre ciertos saberes eruditos y algunos saberes más enterrados. Y también como táctica analítica fue importante, para ser justo con la historia y con los procesos que se despliegan en la realidad social, brindar una comprensión precisa del sentido de las fuentes en el tiempo y en el espacio en que fueron enunciados. La genealogía se cuida bastante de no juzgar con los ojos del presente lo que fue nuestra historia, porque si no nos va a resultar todo siempre aberrante, nos va a resultar todo de alguna manera extraño, y por eso tenemos que buscar ser justos con el texto en el contexto y en el tiempo en que fue promulgado. De modo general, el hallazgo principal de esta investigación es que hay un cambio en las racionalidades y en la estrategia táctica del Estado desde un dispositivo al otro. Cambia en 5 ámbitos que son los objetivos, la estructura, la cobertura, el funcionamiento y la orientación. Me gustaría destacar lo siguiente. Lo que más importa en nuestro presente es abordar procesos promocionales y preventivos de la salud en la escuela,
pero además garantizar y restituir derechos potencialmente vulnerados. Si en algún momento, y esto lo podemos ver particularmente en la estructura de cada uno de estos dispositivos, y a modo de lo que decía uno de los policymakers entrevistados, los DOE parecían más bien consultorios médicos dentro de las escuelas, lo que hoy día tenemos es un cambio en los profesionales que participan del acontecimiento educativo, que promueven una mayor psicologización de los asuntos educativos y sociales. No es la preocupación por el cuerpo físico lo que hoy día está predominando, sino que es un mayor control y formación de la subjetividad individual y colectiva en el contexto educativo. También funciona acá la lógica de regulación, tanto del número de profesionales contratados como de lo que tienen que hacer en la escuela. Si en términos de cobertura, anteriormente la contratación de profesionales estaba restringida a las posibilidades económicas mismas que tenía cada institución, hoy día el Estado asume mayor participación, pero con un criterio racional de administración del recurso del profesional y su servicio en función de criterios técnicos, es decir, tamaño de la matrícula. Esta aparente cientificidad que se promueve en el actual escenario busca contrarrestarse en términos de funcionamiento con las decisiones basadas en criterios profesionales. Si antes predominaba la experiencia, la intuición, la moralidad para la toma de decisiones, se va a buscar hoy día construir un lenguaje y unas ciertas prácticas que prioricen los estándares, los protocolos y las rutas de acción. Hay una especie de robotización de los procesos educativos que busca mucho mayor estandarización y control de lo que ocurre dentro de las escuelas. Naturalmente esto previamente en el contexto de la pandemia, fue antes de la pandemia, la realización de esta investigación, por tanto ahora nos va a tocar repensar la historia, reconstruirla en su complejidad en este mundo pandémico y ciertamente en el mundo post-pandémico que vamos a vivir y que vamos a tener que aprender a habitar. Finalmente, en términos de orientación, hay un cambio muy importante, aunque sutil, en la perspectiva biomédica que ha dominado tradicionalmente el pensamiento y la práctica educativa en Latinoamérica. Si anteriormente lo que se buscaba era remediar al sujeto y prevenir el mal social, en las perspectivas más higienistas que han dominado en nuestra región y también en el Ecuador, naturalmente, lo que hoy día tenemos es también una perspectiva biomédica, pero que prioriza las prácticas preventivas, promocionales e inclusivas. El gran leviatán que aparece en el pensamiento y en la práctica educativa latinoamericana contemporánea es la inclusión, y es lo que va a promover este dispositivo de política pública. A partir de este hallazgo me gustaría articular algunas reflexiones. La necesidad de afrontar con relativa urgencia las complejidades de las sociedades contemporáneas y más precisamente las dinámicas económicas, políticas y socioculturales de los procesos de globalización emerge en el escenario de política educativa del Ecuador como el fundamento primario para la aparición de los DECE. Ese es su contexto de emergencia. Este dispositivo de política pública, a través de sus principios, objetivos y ajustes técnicos, busca hacer frente a un mundo complejo, cambiante, fragmentado e incierto, a la vez que pretende generar un quiebre radical con los intentos previos de abordar la dimensión psicológica y social de los estudiantes. Es el nombre de la integralidad, una amalgama compleja de aspiraciones de política educativa que se traza un camino que transita desde un enfoque centrado en la capacidad intelectual del estudiante hacia un modelo que busca integrar las dimensiones emocionales, relacionales y valóricas de los sujetos en formación. Esta apuesta por la integralidad, según lo formulado en las fuentes que analicé en esta investigación, precisa ante todo de la plena integración y desarrollo de los diversos actores educativos y de la corresponsabilidad entre Estado, familia y escuelas. Los DECE emergen en Ecuador en el seno de las tensiones suscitadas por los procesos de neoliberalización educativa en una escala global local. El ordenamiento jurídico normativo provisto por la promulgación de la Constitución de la República en 2008 y la consecutiva emergencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en 2012, aparecen en la racionalidad de gobierno
como una forma de contener la influencia de las agendas y programas de política pública de corte neoliberal. Concretamente, la adopción de la cosmovisión y filosofía del Sumat Kawsay, buen vivir de los pueblos indígenas, opera tácticamente no solo como una forma de articular una visión de educación, de sujeto y de subjetividad que sea cualitativamente distinta a la promovida por el orden neoliberal, sino también como un intento de responder a las funciones internas que históricamente ha afrontado el sistema educativo ecuatoriano. También en línea con lo anterior, podríamos hacer énfasis en cómo el cambio de Dove a DC y el cambio cualitativo de este dispositivo vestigio nos permite superar algunas de las restricciones observadas ahí. Aun cuando las fuentes documentales no ofrecen trazas discursivas que relacionen un dispositivo con otro, ni tampoco dan cuenta de los acontecimientos históricos recientes, las fuentes testimoniales que utilicé en esta investigación sí permitieron abordar esta transición como presenté esquemáticamente en el cuadro anterior, en términos de objetivos, estructura, cobertura, funcionamiento y orientación. La emergencia de los DC en el sistema educativo ecuatoriano supuso de forma fundamental la necesidad de regular las formas en que se disponía de servicios psicológicos y sociales en las escuelas. La transición desde una cultura de silencios a una cultura de las evidencias fue regulada por la adopción de criterios científico-técnicos de administración de recursos y de gestión de las organizaciones. La adopción de esta cientificidad pretendió, de alguna manera, orientar, modelar y controlar las respuestas que las escuelas debían brindar a los estudiantes en el marco de las aspiraciones de la filosofía del buen vivir. Fue bajo el objetivo de garantizar derechos fundamentales y restituir a aquellos que estuviesen vulnerados que se propuso una modalidad de funcionamiento que evitase la intervención de los profesionales basada en criterios experienciales, intuitivos o morales para dar paso a una robotización o una protocolorización de los procesos y las prácticas que acontecen en la vida escolar. La centralidad que comienzan a adquirir los protocolos y las rutas de acción en el discurso y las prácticas educativas del Ecuador contemporáneo, de alguna manera fundamentan la emergencia de lógicas de responsabilización por acción y por omisión del quehacer de los profesionales, lo que va a permitir un rastreo constante de qué es lo que hacen los profesionales concretamente en el día a día de las escuelas y a nosotros como investigadores nos invita a explorar cómo se recontextualizan las regulaciones de política educativa en contextos específicos. Además de los criterios científico-técnicos propios del ámbito de la administración y la gestión económica, hemos observado la emergencia de una fuerte tonalidad discursiva que recontextualiza los lenguajes de la teoría social y psicológica para modelar las orientaciones generales y específicas de los DC. Particularmente las teorías de liquidez de Bauman, muy famosas, y las perspectivas del riesgo en la sociedad del capitalismo tardío, operan como el soporte teórico práctico de este dispositivo de política educativa. Lo importante es comprender que además de ofrecer una particular visión sobre las dinámicas de la vida contemporánea, estas teorías generan lineamientos para la acción, dirigidos específicamente a performar la acción individual y colectiva de los profesionales que participan en los DC. Uno de los efectos principales de esto es que construyen discursos y articulan en la práctica una especie de desconfianza básica sobre las formas de acción profesional, lo cual de alguna manera cuestiona esta inteligencia más práctica que desarrollan todos los profesionales para dar paso a una estructura de control mucho más amplia. Finalmente, es interesante observar la conflictividad que ofrecen que se despliega en términos de la filosofía Sumat Kawsay y la cientificidad que han colonizado los discursos de política educativa. La apuesta por la regulación que ofrecen los DC está construida por una apelación a discursos pro integralidad basados en los principios del buen vivir. Sin embargo, la construcción e implementación de los mecanismos está orientada por criterios de transparencia, responsabilización y optimización basada en estándares, tecnologías propias del orden neoliberal, por cierto.
Y aun cuando la coherencia no es un fin en sí mismo, me parece importante indicar que la tensión recurrente que emerge en las políticas educativas contemporáneas respecto del desequilibrio entre la heterogeneidad de discursos como formas de representar y de proyectar y la homogeneidad de géneros como formas de ser. Particularmente en el marco jurídico normativo construido en Ecuador durante la última década, esta tensión da cuenta de cómo los principios filosóficos de las naciones indígenas pueden haber sido tácticamente empleados para formular un nuevo orden discursivo comprometido con la plurinacionalidad del país, pero que es ajustado en las relaciones de fuerza a través de los mecanismos que globalmente dominan desde el imaginario neoliberal. Yo pienso que por esta razón, en particular, es necesario realizar una historia crítica de la organización de los organismos supranacionales en las agendas y programas de políticas del Ecuador, examinando particularmente aquellos embrollos que ocurren entre el neoliberalismo y las perspectivas articuladas acá en el país, desde el socialismo del siglo XXI de Rafael Correa y toda la herencia normativo-jurídica que dejó este programa de gobierno, así como también la forma en que una y otra ganan y o ceden terreno en la batalla por las ideas. Finalmente, pienso que esta investigación abre un debate necesario para el sistema educativo ecuatoriano y para las aspiraciones que materializa a través de sus políticas educativas contemporáneas. En el seno de la pugna entre los principios filosóficos de los pueblos originarios y el cientificismo que comienza a dominar los discursos actuales, estimo preciso discutir nociones aparentemente neutras como integralidad, debatir sobre los alcances que tiene el buen vivir para los procesos y las prácticas educativas y examinar con detalle los mecanismos que se disponen para abordar nuevas problemáticas y evaluar o evitar sus efectos, aquellos efectos que son esperados o aquellos que son indeseados. Además de los desafíos investigativos que he mencionado, creo también necesario debatir sobre cómo estamos siendo gobernados y a través de ello explorar quiénes estamos siendo y qué finalidades estamos persiguiendo. Particularmente esto es interesante para el pensamiento educativo latinoamericano y para el pensamiento educativo global. Fundamentalmente porque en los azares de nuestra historia reciente, en sus discontinuidades e incluso en sus fortuitas repeticiones, posiblemente emerjan algunas de las respuestas que necesitamos. Agradezco la posibilidad de participar en este espacio virtual y dejo acá también disponible mi correo electrónico para que podamos intercambiar ideas, pareceres y fundamentos metodológicos para seguir construyendo en todo el mundo pensamiento y práctica educativa pertinente y relevante para nuestros niños, niñas y jóvenes. Saludos para todos desde la mitad del mundo.